Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Y acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiere una zorra, lo derribará. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero aconteció que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias, con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de todas las casas de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían la espada, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa. Nosotros estábamos apartados en el muro, lejos unos de los otros, en el lugar de donde hieres el sonido de la trompeta. Reuníos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajábamos en la obra, y la mitad de ellos tenía lanzas, desde la subida del alba hasta la salida de las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que seguía, nos quitamos nuestro vestido cada uno, cada uno se desnudaba solamente
para bañarse. Vamos a orar y a pedirle al Señor misericordia. Amén. Amado Señor, te damos gracias por esta oportunidad inmerecida que nos das de poder estar en este lugar, de poder escuchar tu palabra, Señor, y de poder predicar tu palabra. Te pido, Señor, te ruego que me ayudes. Reconozco que te necesito mucho, Señor, de la misma manera que mis hermanos. Que podamos entender tu palabra y no solamente, Señor, entenderla, sino aplicarla por medio del poder de tu Santo Espíritu. Te damos gracias, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, hermanos. Leímos 23 versículos, hermanos, por aquellos que no pudieron leer el día de hoy. Bueno, ya leyó un capítulo entero, amén. Vamos a seguir con el libro de Nehemías. Vamos a continuar con Nehemías. Y este es el tema número 5, que como título es Enfrentando la oposición. ¿Quién enfrenta la oposición, hermano? Amén. ¿Quién no enfrenta oposición? Ya hemos, amados hermanos, estado hablando sobre este libro de Nehemías los domingos y hemos estado, amados hermanos, sacando aplicaciones para nuestra vida como congregantes, como iglesia y como familia. Las aplicaciones que hemos sacado a base de los temas que hemos visto han sido que el propósito de este libro es volver a edificar lo que por años ha estado derribado, ya sea en una iglesia, en una familia o de una manera muy personal. Y para eso, en los temas anteriores que hablamos, amados hermanos, vimos varias cosas que hizo Nehemías, precisamente para eso, para volver a edificar lo que por años ha estado derribado. ¡Qué misericordia del Señor! Amén. Ejemplo, ya hablamos de la oración de Nehemías. ¿Recuerda, hermanos? Y hablamos en la oración de Nehemías, pues estuvimos enseñando que para que haya una verdadera restauración en una familia, en una iglesia o en alguien, lo primero que tenemos que hacer son 3 cosas. Número 1 es humillarnos delante de Dios. Y eso fue lo que hizo Nehemías. Número 2, reconocer nuestra condición. Reconocer nuestra condición. Y número 3, reconocer que hay muchas cosas que están derribadas y pedir misericordia a Dios y poner manos a la obra. Vimos también, amados hermanos, que Nehemías, una vez que después de que oró, vemos cómo la providencia de Dios hizo que fuera a Jerusalén a edificar lo que estaba derribado. Vimos también que cuando Nehemías va a Jerusalén, se da cuenta de la realidad, porque, hermanos, hay una realidad que en ocasiones nosotros no queremos aceptar. Hay una realidad que en ocasiones no queremos nosotros reconocer. Nehemías, amados hermanos, llega a Jerusalén y ve una realidad y se da cuenta de la realidad. En cuanto Nehemías llega a Jerusalén, se da cuenta de esa realidad, de cómo estaba Jerusalén, y una vez que ve cómo está Jerusalén, junto con un grupo de personas y gente que había en Jerusalén, pone manos a la obra. Pregunta, ¿qué es lo primero que va a edificar Nehemías, que fue el último tema? Bueno, lo primero que va a edificar Nehemías es la puerta de las ovejas. Eso está en Nehemías capítulo 3, versículo 1. ¿Qué es la puerta de las ovejas? La puerta de las ovejas es la entrada para hacer todos los sacrificios. La puerta de las ovejas era la entrada para que el pueblo hiciera sacrificios y se pusiera a cuentas, dice bien, a cuentas con Dios.
¿Qué es esto? Esto es que si primero no se restaura nuestra comunión con el Señor, en vano es edificar lo demás. Es en vano. Pregunta, ¿a quiénes se les hace el llamado a edificar? ¿A quiénes? ¿Se acuerdan, hermanos? ¿A quiénes? ¿A las hermanas? No. ¿A quiénes? A los varones. A los varones. Amén. Otra pregunta, ¿qué es lo segundo que nombra Nehemías que edifican? Lo segundo que edifican, o lo que nombra Nehemías en el capítulo 3, verso 12, es la puerta del pescado. ¿Qué es la puerta del pescado? La puerta del pescado era la entrada al comercio. Es decir, con esto vimos, amados hermanos, que no podemos buscar primero lo material y dejar en segundo lugar lo espiritual. Primero la puerta de las ovejas, primero es restaurar mi relación con Dios, primero restaurar mi comunión con Dios, y lo demás, amados hermanos, tiene que tomar segundo lugar. Ahora, una vez que Nehemías junto con este pueblo comienzan a edificar, Nehemías y este pueblo, amados hermanos, en este capítulo 4, que es lo que vamos a ver el día de hoy, se enfrentan con algo que usted se enfrenta cuando sirve al Señor. ¿Qué es? Oposición. Usted tiene que saber que usted se va a enfrentar a oposición. Amén. ¿Qué vemos en estos versos? Tres cosas. Número 1, vemos oposición. Número 2, vemos que estos edificadores oran en cuanto hay oposición. Y número 3, vemos que estos edificadores luchan contra la oposición. Tres cosas vamos a ver en este capítulo 4. Número 1, hay oposición. Número 2, en cuanto ven la oposición, oran. Y número 3, luchan contra la oposición. Y mire cómo dice el verso 1. ¿Lo tiene? Cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Mire cómo comienza Nehemías a narrar el capítulo 4. Es decir, una vez que Nehemías con un grupo de personas se ponen manos a la obra, vemos que siempre cuando alguien se levanta a edificar, hermanos, que hay oposición. Dice, cuando yo, Sanbalat, se quedó con los brazos cruzados. No dice así, ¿verdad? Cuando yo, Sanbalat, los felicitó. No dice así. Cuando yo, Sanbalat, se puso contento. Ya vas a la iglesia contento. No dice así. Hermano, no es casualidad que aun cuando venimos al culto que hay, no estoy diciendo que usted es Sanbalat, no estoy diciendo eso, tampoco. Pero sin embargo, dice la Escritura que cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificamos el muro, se enojó. Hermanos, la oposición no va a venir con los que no están haciendo nada. No va a venir con los que no están haciendo nada. La oposición va a venir con los que están haciendo la voluntad de Dios, tanto que inmediatamente cuando comienzan a trabajar en la obra, comienza la oposición. Pregunta, ¿qué hizo Sanbalat, hermano? Hizo escarnio. Hizo burla. Hizo injuria. Menospreció. Y ya vas para la iglesia según tú. Y ya vas según tú. Hizo escarnio, hizo burla, hizo injuria. Verso 2. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria. Y dijo, ¿qué hacen estos
no, ¿verdad, hermanos? ¿Qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas? Vamos, hermanos, cuando leemos estos pasajes, mire bien, cuando leemos estos pasajes, vemos que lo que estaba diciendo Sanballat desde la perspectiva humana era casi imposible edificar. Es decir, no iban a acabar en un día, eso es verdad, no iban a acabar en un día. Eran muchos los escombros y la condición en que se encontraba Jerusalén era real. Repito, cuando leemos estos pasajes vemos que lo que está diciendo Sanballat desde la perspectiva humana era casi imposible edificar, pero desde la perspectiva humana. Verso 3. Y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribará. Pregunta: ¿quiénes eran Sanballat y Tobías? Sanballat y Tobías eran samaritanos que pertenecían al pueblo de Dios, donde aparte estos eran funcionarios. Sanballat y Tobías no era cualquier persona. Eran personas importantes dentro de esa región, por lo tanto, amados hermanos, tenían un cierto poder. ¿Qué vemos aquí? Vemos que la oposición, hermanos, era fuerte y no venía de cualquier persona. No venía de cualquier persona. La burla, el escarnio, la crítica, los señalamientos ante la obra del Señor, ante esta obra, no venían de cualquier persona, sino que venían de funcionarios, amados hermanos, que tenían un cierto poder. Mas, sin embargo, amados hermanos, la burla, la crítica, el escarnio, los señalamientos ante la obra del Señor, eso quiero que sepan, amados hermanos, que no es nada nuevo. Ya que a través de la historia bíblica, los incrédulos siempre se han burlado de los medios humildes que Dios usa para cumplir sus propósitos. Siempre va a haber burla, siempre va a haber escarnio, siempre va a haber señalamientos, siempre va a haber crítica, y usted tiene que estar listo para eso. Usted tiene que estar listo para eso y preparado. Ejemplo, Ismael se burlaba del pequeño Isaac, ¿se acuerda? Goliat se burlaba de David. Los fariseos se burlaban de nuestro Señor Jesucristo. La sociedad allá afuera se burla de la iglesia. Hermanos, esto no es nuevo. Y usted tiene que estar listo para eso. Y preparado para eso. Pastor, ¿qué debemos de hacer ante los ataques? 3 cosas. Número 1, orar. Número 2, dejarle las cosas a Dios. Qué difícil a veces es dejarle las cosas a Dios, hermano. Y número 3, perseverar. ¿Qué hizo Nehemías ante la oposición? Número 1, oró. 2, le dejó las cosas a Dios. Y 3, perseveró. Verso 4. ¿Lo tiene? Mire ante la burla, ante el escarnio. Mire lo que dice el verso 4. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra de su cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edifican. Amados hermanos, quiero repetir esto, ya que en ocasiones, fíjese bien, se nos hace difícil poner por obra esto. Número 1, ante la oposición tenemos que orar. Número 2, ante la oposición tenemos que dejarle las cosas a Dios. Y número 3, ante la oposición tenemos que seguir perseverando.
Cuando nuestro Señor Jesucristo en Getsemaní fue arrestado, los discípulos no oraron. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda de eso? Los discípulos no le dejaron las cosas a Dios, ya que actuaron de una manera carnal. Y tres, los discípulos, en vez de perseverar, ¿qué hicieron? Retrocedieron. Mas sin embargo, ¿qué hizo Nehemías en este verso 5 y 6? Oró, le dejó las cosas a Dios y perseveró. Dice el verso 6: edificamos, pues, el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo, ¿qué, hermanos? Ante el escarnio, ante la burla, ante la crítica, ante el señalamiento, el pueblo que tuvo, ¿qué tuvo? Ánimo. Ánimo. Hermano, me temo que por cualquier crítica a veces, en ocasiones, nosotros nos desanimamos. Pero el pueblo que tuvo, ánimo. Es decir, cuando oras, muchas veces nuestras circunstancias no cambian de una manera rápida, porque eso le compete a Dios. Mas sin embargo, cuando oras, te fortaleces. Te fortaleces. Pablo dice, por ejemplo, orad por mí. ¿Quién está pidiendo oración? El apóstol Pablo. Orad por mí a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Pablo pide oración. Pide oración. ¿Cuánto más nosotros debemos de pedir oración, amados hermanos? ¿Qué hacen en el verso 6? Se animan. Se ponen a trabajar. El pueblo tuvo ánimo para trabajar. Porque antes de eso oraron. Oraron ante la crítica. Oraron ante el señalamiento. Oraron. Verso 6. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. Porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Verso 7. Pero. Siempre hay un pero, ¿verdad, hermanos? Pero aconteció que oyendo Sanballat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerles daño. Verso 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guardia contra ellos de día y de noche. Verso 10. Y dijo Judá: las fuerzas de los acarreadores se han debilitado, y el escombro es mucho, y no podemos edificar el muro. Verso 11. Y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Verso 12. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces: de todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre vosotros. Ellos caerán sobre vosotros. Hermanos, ¿qué nota usted en estos 6 pasajes que acabamos de leer? Número 1, los enemigos aumentan. Sanballat, Tobías, los árabes y los de Asdod. Número 2, los enemigos conspiran. Número 3, los enemigos atacan. Número 4, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. Número 5, el escombro es mucho. Número 6, los enemigos dicen: vamos a hacer cesar la obra. Y número 7, los judíos que había entre ellos le decían a estos edificadores hasta 10 veces: los enemigos les van a caer. ¿Sabe qué es esto, hermanos? ¿Sabe qué es? Esto es mucha oposición. No es poca, es mucha oposición, mucha. Por lo tanto,
¿Cómo un grupo de personas puede seguir y terminar una obra de tal magnitud? La pregunta es ¿cómo? Si es demasiada oposición. Es mucha. Y de repente, amados hermanos, usted ora y de repente usted ve que es mucha oposición. Y de repente usted dice, ya oré. Y de repente, como en vez de que mengue la oposición, es mucha oposición. Aquí vemos a Nehemías que ya no oró una vez, no oró 2 veces, no oró 3 veces. Y en vez de que mengue la oposición, aumenta la oposición. Y la pregunta es, ¿cómo un grupo de personas puede seguir? ¿Cómo? Y terminar una obra de tal magnitud. Hermanos, la oración es un medio de comprender los planes de Dios y de aprender a esperar. Y de aprender a esperar. Porque mire bien, los enemigos aquí aumentan, los enemigos conspiran, los enemigos van a atacar, la fuerza de los acarreadores se ha debilitado. El escombro es mucho, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer. Los enemigos dicen, vamos a hacer cesar la obra. Y aún le decían estos edificadores 10 veces que les van a caer, que van a venir. Pregunta, hermanos, ¿cómo un grupo de personas en medio de tanta oposición, de tanta, va a terminar esta obra de tan grande magnitud? Respuesta: solo la gracia de Dios en nuestras vidas lo puede hacer. Pastor, ya oré mucho. Sigue orando, porque solo la gracia de Dios en nuestras vidas lo puede hacer. Pastor, se aumenta la oposición en mi casa, con mis hijos. Solo la gracia de Dios en tu vida lo puede hacer. Solo la gracia de Dios. Solo la gracia de Dios. No eres tú, hermano. ¿Qué es? La gracia de Dios. Hermanos, sépase que usted tiene que estar dispuesto a enfrentar oposición a esos 3 enemigos que día a día lo resisten: el mundo, el adversario y su carne. Y ante tal oposición, solo la gracia de Dios lo puede sostener. Oras y las cosas aumentan, los problemas aumentan, el problema no mengua. Oras. Y dice, Señor, ¿cuándo? Y el Señor te dice, solo la gracia de Dios lo puede hacer. Te desesperas porque ya quieres que esté resuelto tu problema. Solo la gracia de Dios lo puede. Hermano, los enemigos aumentaron. Si usted analiza este capítulo 4, usted va a ver cómo los enemigos aumentaron. Y cómo un grupo de personas pudo haber terminado esta obra de tan grande magnitud. Solo la gracia de Dios lo pudo hacer en la vida de ellos. Nosotros al leer estos pasajes, lo podemos leer como una historia, hermano,
de cómo se construyeron los muros, mas sin embargo, entre tanta oposición, esta obra no se hubiera podido hacer sin la gracia de Dios en la vida de estos edificadores. Amados hermanos, necesitamos la gracia de Dios en todo lo que hagamos. Necesitamos la gracia de Dios para perseverar. Necesitamos la gracia de Dios para perdonar. Necesitamos la gracia de Dios para soportar las pruebas. Necesitamos la gracia de Dios para amar. Necesitamos la gracia de Dios en nuestros matrimonios, en la crianza de nuestros hijos. Necesitamos depender de la gracia de Dios. El apóstol Pablo decía: pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales decía Pablo: yo soy el primero. Sí, Pablo, a pesar, amados hermanos, de que cuando le escribe a Timoteo esto, para eso entonces ya había sido usado mucho por Dios. Imagínense. Ya había escrito algunas cartas. Ya había alcanzado mucha revelación y sabiduría. Y aún sigue reconociendo que necesita la gracia de Dios. Tanto que dice: Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo, ¿qué hermanos? Soy. Él decía, yo, se ponía en primer lugar. A lo mejor usted no se pone en primer lugar, ni yo, ¿verdad? Pero él se ponía en primer lugar. Yo soy el primero. Pablo reconocía que necesitaba la gracia de Dios. ¿Qué vemos en Nehemías? Vemos que hay mucha oposición y que necesitaba la gracia de Dios para poder llevar a cabo tal obra de tan grande magnitud. Amados hermanos, será inevitable que enfrentes oposición. Eso será inevitable. Será inevitable que enfrentes oposición. Y tendrás que saber que necesitas, tú y yo, necesitamos la gracia de Dios. Cuando pensamos, por ejemplo, en Abraham, lo que enfrentó. Cuando pensamos en Moisés, lo que enfrentó. Cuando pensamos en Daniel, lo que enfrentó. Cuando pensamos en David, lo que enfrentó. Cuando pensamos en Jeremías, Isaías, lo que enfrentó. Cuando pensamos en Elías, lo que enfrentó. Cuando pensamos en lo que enfrentó el apóstol Pablo, hombres débiles, hombres que atravesaron enfermedades, hombres que atravesaron angustias, hombres que pasaron azotes de vara, hombres que pasaron cárceles, hombres que pasaron hambre, hombres que fueron apedreados, hombres que fueron metidos en pozos cenagosos por predicar la palabra, hombres frágiles, hombres con debilidades. Podemos ver que solo la gracia de Dios los pudo sostener. Cuando nosotros pensamos en nuestras debilidades, donde nos alcanza la enfermedad, donde pasamos desánimos, porque aquí nos pasa desánimos, y seguimos, podemos entender que solo es la gracia de Dios que nos sostiene. ¿Qué hizo Nehemías? Vuelve a orar porque sabe que solo la gracia de Dios lo puede ayudar. Ya que en el verso 9 dice, oramos. Ahí dice en el verso 9. ¿Lo tiene? Entonces, oramos a nuestro Dios. Plural. ¿Qué es esto, amados hermanos? Esto es que no debemos de subestimar a nuestros enemigos. No los subestimes. Ni al mundo,
ni al adversario, ni tu carne. No lo subestimes, hermano. No lo subestimemos, porque son enemigos fuertes. El mundo, un enemigo fuerte. El adversario y tu carne y mi carne son enemigos fuertes. No te confíes que porque conoces palabra y te la das de teologín, esos enemigos no te van a hacer caer. Si te confías, te pueden hacer caer. No te confíes que porque sabes hebreo y griego, la tienes hecha. No te confíes. Son enemigos fuertes. Nehemías hace mención que oraron en plural. Y una vez que oraron, vemos el denuedo, vemos la valentía para enfrentar tales oposiciones. Verso 13. ¿Lo tiene? Entonces por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familias con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Verso 14, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. 3 cosas hace la gracia de Dios en nosotros. Número 1, le da dirección a Nehemías qué hacer. Número 2, lo fortalece y hace que avancen. Y número 3, vemos aquí a las familias unidas con un propósito. Amén. Unidas y organizadas. Pregunta: ¿qué tenían estos edificadores para defenderse? Espadas, lanzas, arcos. Nehemías les ordena que tomen la armadura. ¿Qué le dice Nehemías? Peleen. Peleen por vuestros hermanos. Peleen por vuestros hijos. Peleen por vuestras esposas. Peleen por sus casas. Hermano, qué importante es que nosotros estemos orando e intercediendo ¿por quién? ¿Por quién? Por nuestros hermanos en Cristo. Por nuestros hijos. Por nuestras hijas. Por las esposas, por los familiares, por la iglesia. Qué importante. Amén. Hagan uso de ese medio de gracia. ¿Qué le dice Nehemías? Peleen, no teman. Verso 15. Y cuando oyeron los enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todo al muro, cada uno a su tarea. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudos y arcos y corazas. Y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Y los que edificaban el muro, los que acarreaban y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra y con la otra tenían la espada. Hermano, ¿se puede imaginar esa escena usted? ¿Se puede imaginar esa escena? Verso 18, porque los que edificaban, cada uno tenía una espada ceñida en sus lomos. Y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, la obra es grande,
y extensa, y nosotros estábamos apartados en el muro, lejos unos de otros. Verso 20. En el lugar donde oyeres el sonido de la trompeta, reunidos allí con nosotros, nuestro Dios peleará por nosotros. Nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde la subida del alba hasta que salían las estrellas. ¿Se puede imaginar eso, hermano? Estaban en vela, estaban alerta, estaban velando. Y al sonido de la trompeta la orden era reunirse. Cuando yo leía esto, amados hermanos, decía, ¿qué figura nos enseña aquí Nehemías? ¿Qué figura nos está narrando? Que es lo mismo para nosotros. ¿Qué? Que el llamado es ¿a qué? A velar. Que el llamado ¿a qué? Es a estar alerta. Que el llamado es a perseverar. Que el llamado es a hacer uso de la armadura, de la oración. Que el llamado es a pelear la buena batalla hasta que se oiga el sonido de la trompeta. Hasta que se oiga el sonido de la trompeta. Verso 22. También dije entonces al pueblo, cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela y de día en la obra. Y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solo para bañarse. Se puede imaginar, amados hermanos, que en este plan que hizo Nehemías, llegaron al punto donde se quitaban la ropa solamente para bañarse. Y estaban en vela desde que amanecía hasta que anochecía. ¿Se puede imaginar tanta oposición que había? Bueno, solamente la gracia de Dios los pudo haber ayudado. ¿Qué es esto, amados hermanos? Cuando dice Nehemías en el verso 23, y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguían, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. ¿Qué es esto? Esto es que no quería que los agarraran desprevenidos. No quería que los agarraran desprevenidos. Hermano, ¿cómo está su vida espiritual? Anda desprevenido. ¿Qué aprendemos de esto, amados hermanos? Número 1, fíjese bien. Aprendemos 10 cosas. Número 1, aprendemos que la oración es crucial, necesaria. Número 2, aprendemos que Nehemías ora con sinceridad, ya que sabe que sin la gracia de Dios no podrá hacer esta obra. Número 3, aprendemos que debemos de estar dispuestos a enfrentar oposición. Tienes que estar dispuesto a enfrentar oposición. Tienes que saber, amado hermano, que vas a enfrentar oposición para que no corras, para que no reniegues, para que no digas que el Señor te dejó. Tienes que saber que vas a enfrentar oposición. Número 4, aprendemos que debemos de estar dispuestos a padecer sufrimientos. Tienes que estar dispuesto a eso. Tú no eres la última Coca-Cola del desierto, ni yo. Tenemos que estar dispuestos a padecer sufrimientos. Número 5, aprendemos que debemos de estar en vela. No te me duermas. Y no estoy hablando del culto. Aprendemos que debemos de estar en vela. Número 6, aprendemos que la oración congregacional es necesaria. Número 7, aprendemos que la unidad es esencial. Número 8, aprendemos que el sacrificio es algo inevitable.
Número 9, aprendemos que debemos de perseverar en la obra que el Señor nos ha encomendado. Y número 10, aprendemos que Dios es invencible.